Connie Erazo y él es Jorge Luis Chacón y les vamos a hablar un poco sobre lo que son las estructuras funiculares. Las estructuras funiculares son las que están básicamente formadas por cables. El cable es un elemento que, sometido a cargas externas, adopta una forma funicular. Las primeras estructuras funiculares que existieron fueron los puentes colgantes, los puentes atirantados, y hasta finales del siglo XIX se han empezado a utilizar para cubiertas de edificios de grandes luces. Han sido construidas a lo largo de la historia en India, China, Sudamérica, entre otros países, con los materiales de caña, bambú y cuerdas. El puente más antiguo del mundo occidental es Jacob's Creek Bridge, que está en Pensilvania y fue construido en el año de 1801. El uso de los cables en los edificios se desarrolló mucho más lentamente, debido a que no había tanta necesidad de cubrir grandes luces. Fue hasta a mediados del siglo XX donde se empiezan a evolucionar este tipo de sistemas. Desde ese entonces se han construido innumerables obras representativas en todo el mundo, siendo el acero inoxidable y el acero galvanizado los materiales más utilizados. Entre este tipo de estructura encontramos varios tipos de cables y tirantes. Los cables son los que están formados por varios cordones arrollados helicoidalmente alrededor de un núcleo o alma, que pueden ser una cuerda de fibra textil, un cordón de alambre, un cable o un muelle helicoidal. Se designan conociendo su composición. La composición es el número de cordones y de alambres de cada cordón, su tipo de alma y tipo de cordoneado. Sus ventajas es de que son más flexibles y fáciles de manejar, consecuentemente más apropiados para pequeños radios de curvatura. Los cordones son los que están formados por alambres arrollados helicoidalmente, de manera que quedan colocados de forma regular. Tienen más área metálica para el mismo diámetro, por lo cual son más resistentes y rígidos. Tirantes estructurales son los que están formados por perfiles tubulares. La unión de estos cables y tirantes con otros dispositivos se efectúa mediante terminales especiales, los cuales veremos a continuación. El comportamiento de los cables varía según la carga que se le aplique. Por ejemplo, cómo trabaja el cable con una carga concentrada. En este caso, dibujaremos el cable de acá hacia acá, y a este le aplicaremos dos cargas concentradas, una en este punto que la llamaremos W y otra en este punto que la llamaremos W al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede con el cable cuando se le aplican estas dos cargas? Se deforma de la siguiente manera. Aquí baja hasta acá y de aquí vuelve a subir. Entonces, el resultado de aplicarle dos cargas concentradas al cable, obtenemos una poligonal. La deformación de un cable con su propio peso es la siguiente. Tenemos el cable, este es su propio peso que va distribuido a lo largo de la longitud. Y esta es la deformación que se forma, que es una curva catenaria. ¿Cuál es el comportamiento del cable frente a una carga uniformemente distribuida? Entonces, tenemos acá el cable en este punto y le vamos a colocar una carga uniformemente distribuida acá abajo, que la llamaremos
W. Esta carga estará sujeta a nuestro cable. La unimos acá. Y al tener esto, la deformación que obtenemos del cable es una parábola. Entonces, esta es la deformación del cable frente a una carga uniformemente distribuida. Por la falta de rigidez en las estructuras funiculares, estas deben ser rigidizadas debido a los cambios producidos por la variación de pesos que le aplicamos y por los efectos dinámicos del viento. Esta es una maqueta a escala de lo que es un edificio con estructura funicular. Aquí al centro podemos notar una serie de columnas que son las que le dan la rigidización al edificio. También estas columnas son las que sostienen los cables que le dan la forma funicular al edificio, la cual va distribuida hacia los costados, y aquí a un lado se logra ver cómo los cables anclados a las columnas sostienen la estructura. ¿Cómo trabaja una estructura funicular ante el efecto dinámico del viento? En este modelo, cuando el viento azota por la parte superior, en la parte inferior del edificio, aquí, se empieza a producir un efecto de succión que tiende a levantar la estructura. Al suceder esto, las cargas internas que tenemos en la longitud de todo el edificio empiezan a desvariar, y esto será cíclico mientras el viento siga soplando. ¿Qué otro efecto produce el viento sobre una estructura funicular? En este modelo, cuando el viento sopla a la misma altura de la estructura, empieza a producirse dentro del edificio, en la estructura, vibraciones que se van tornando desde pequeñas hasta unas que pueden ser demasiado fuertes, causando graves daños. Incluso puede llegar hasta el colapso total de todo el edificio, como lo que sucedió en el famoso puente de Tacoma en 1940. A continuación se muestran fotografías del colapso que tuvo este puente de Tacoma a causa de las vibraciones. Los grandes pasos dados adelante en la tecnología del sistema de suspensión han permitido que los ingenieros alarguen la longitud, conectando así a más personas a mayores distancias. Pero una vez que los cables fueron perfeccionados, estaba claro que los ingenieros de todo el mundo tenían que trabajar mucho en los tramos o vanos. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante, pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Aquella mañana, con vientos que creaban vórtices en la frecuencia natural del Galloping Gertie, solo era cuestión de tiempo que la resonancia hiciera que el puente se desmoronara. Para los aterrados ingenieros del puente de Tacoma, de repente, el viento era el enemigo. Hay varios procedimientos para estabilizar los cables, los cuales presentaremos a continuación. El primero es incrementando la carga muerta de la estructura. Aumentan las tracciones en el cable y varía la frecuencia propia, evitando al mismo tiempo las deformaciones asimétricas. El segundo es anclando con tirantes los cables de la cubierta en algunos puntos de la misma para sujetarla al terreno. El tercero es disponiendo superficies de cables cruzados. Esto se logra con curvaturas opuestas. La cuarta sería por medio de elementos rígidos como las vigas y los arcos. El último método es utilizando un sistema de doble capa, conectando al cable principal uno secundario, mediante unos elementos interiores que pueden estar traccionados. Ambos cables estarán pretensados, de manera que de una vez colocados disminuirá la tracción en el cable superior y aumentará en el inferior.